Mucho se ha dicho de Pedro Castillo. Muchos intentan descifrar quién realmente es, y otros intentan predecir a dónde quiere llegar realmente con su cargo presidencial, que de momento no le ha ido para nada bien. Peter Castell ha sido un personaje muy cuestionado, y a esas alturas nadie sabe con certeza cuál será su siguiente jugada. Pero hay algo que en este video estudiaremos, la verdadera razón de sus acciones. Es por ello que analizaremos la psicología de Pedro Castillo, y haremos un presunto perfil psicológico que nos permita conocer quién es en realidad. Obviamente para este trabajo citaré a otros psicólogos y periodistas que también han ahondado en el tema, donde ya se han referido a él como una probable manifestación del síndrome del impostor. No obstante, también dejaré mis conclusiones y recomendaciones finales como psicólogo profesional. Sin más preámbulos, comencemos. El 5 de noviembre, Guido Bellido, el entonces primer ministro escogido por el mismo Castillo, dijo que este era un simple sindicalista básico, recordándole su pasado sindicalista y haciéndolo ver como un improvisado en política. En mi opinión, esto fue toda una humillación y deslealtad por parte de Bellido hacia quien le diera trabajo, sin siquiera merecerlo. Aún así, debemos evaluar la veracidad de aquel ingrato torpedo. Jaime Bedoya, editor general del diario El Comercio, explica que el elemento natural del sindicalista es el conflicto. Administrar las tensiones propias de las demandas es lo que lo empodera, siendo la objeción lo que le da un punto de apoyo a su relevancia antagónica. Su problema existencial comienza cuando el conflicto se resuelve, por ejemplo, al ganar una elección y acabar llevando al pecho una banda que parece crecer y crecer conforme pasa el tiempo, le baila. Resuelto el dilema, ahora le toca decidir. Su función es gestionar respuestas, ya no construir problemas. Si el gobernante actúa como sindicalista, se entrampa en una contradicción sin salida, alimentando una lista de antagonistas con su propia mano. Jorge Bruce, reconocido psicoanalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se ha referido en La República a la situación presidencial como una probable manifestación del síndrome del impostor. De seguro tú, que nunca abriste un libro de psicología en tu vida, te estarás preguntando a qué se refiere con esto. Pues bueno, entraremos por un momento a la parte psicológica del asunto. El síndrome del impostor fue acuñado por dos psicólogas clínicas en 1978 y es un fenómeno psicológico muy común en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. No es una enfermedad mental oficialmente reconocida y no se encuentra entre las condiciones descritas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero ha sido sujeto de numerosos libros y artículos por psicólogos y educadores. La denominación síndrome del impostor se ha popularizado, y esto se debe porque sus manifestaciones son experimentadas por un gran número de personas. Esta es una condición que afecta principalmente a mujeres y que se asocia a una incapacidad de percibir el éxito propio y a una sensación de falsedad frente al resto. Aún así, también es muy común verlo en hombres, como hasta el momento parece ser el caso de Castillo. Algunas de estas consisten en sentir que sus logros son frutos del azar o de alguna injerencia externa, lo cual conlleva el temor insidioso de ser descubiertos. Por ello también se le conoce como síndrome del fraude. En consonancia con lo anterior, se experimenta una corrosiva desconfianza en las propias capacidades, desesperanza, ansiedad o tristeza. Si bien este síndrome no es una enfermedad per se, puede agravarse y terminar inclusive en una severa depresión. Esta erosión de la autoestima, si es constante en el tiempo o viene asociada de una responsabilidad elevada, como por ejemplo la de ser el mandatario máximo de toda una nación, puede resultar demoledora, al punto que quien lo sufre termina por desear inconscientemente ser descubierto como el fraude que piensa que es, para acabar con toda esa responsabilidad que lo atormenta al no sentirse capaz de ejecutarla. Todos recordamos cómo el 28 de julio, Castillo juramentó como el nuevo presidente del Perú y se envalentonó al decir que en su gobierno no se va a expropiar bienes. Incluso a pocos meses realizó toda una gira internacional por Estados Unidos, donde se reunió con un grupo de empresarios para garantizarles que en su gestión se respetará la propiedad privada. ¿Y qué hizo prácticamente al mes siguiente? Pues todo lo contrario. Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y de acá instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. Si bien se ve que se va a formar todo un debate en la caja de comentarios sobre si las definiciones de expropiar y nacionalizar a fin de cuentas son lo mismo o si son terminaciones completamente alejadas,
No cabe duda de que con semejantes declaraciones lo único que hizo fue espantar una vez más la inversión privada y que el dólar volviera a subir. En cualquiera de los casos, no fue para nada un comentario atinado en plena crisis política y en medio de una pandemia que aún sigue causando estragos. A todas luces podemos decir que fue una metida de pata brutal, pero ¿esto fue intencional o lo hizo de manera inconsciente para provocar nuevamente una reacción golpista por parte del Congreso? Freud habla, en otro contexto, de quienes delinquen por sentimiento de culpa inconsciente. Está la desazón que la víctima comete el delito para que, por fin, lo descubran y pongan fin a su martirio. Creo que ya estás entendiendo la idea. Este bien podría ser el predicamento de Pedro Castillo. Accedió al cargo de manera legítima y probablemente fue sincero en sus promesas e intenciones, tal como se subió un caballo en Cajamarca durante la campaña por la segunda vuelta y no pudo controlarlo. Otros tuvieron que sujetar al animal para que no se desbocara. Más aún, una vez electo, nos previno y no le hicimos caso. Afirmó que no quería ir al Palacio de Gobierno y quería quedarse en una casa en Breña. No la escuchamos, pensando que era una frase demagógica. Ahora parece que estaba diciendo la verdad, no quería ir, no quería ser el presidente de la República porque, en su fuero interno, sabía que no estaría a la altura de semejante desafío. Pero Cerrón, el mismo que hoy lo hackea, se lo impuso. Y tengamos claro algo, antes de que Castillo fuese un postulante a la presidencia de la mano de Perú Libre, él era un sindicalista y profesor rural, no tenía un gran pasado político. Todo esto lo explico en mi video titulado Pedro Castillo, biografía no autorizada, donde, de manera más jovial, destapo datos curiosos de la vida de Castillo antes de la segunda vuelta, y sobre su inquietante círculo que lo rodea. El link de ese video te lo dejaré en la parte superior de la pantalla para que vayas a verlo después de que me regales un like que me ayuda muchísimo para que YouTube siga promocionando mis videos, y que te suscribas al canal para que siempre estés atento al nuevo contenido que iré publicando. Bueno, como decía, fue recién que en octubre de 2020 se dio a conocer su participación a la presidencia de la República en las elecciones generales de Perú de 2021, pero todos sabemos que esto se debió a que Vladimir Cerrón no pudo postularse a la presidencia debido a que fue incapacitado por presuntos actos de corrupción que sonaban en su contra. Repito, posiblemente él sí quería luchar por el pueblo, pero quien lo llevó a la presidencia para muchos fue otro. Si en campaña tenías dudas de quién gobernaría el país sería Pedro, hoy queda totalmente claro que quien estuvo detrás de todo esto fue Vladimir Cerrón, y nos lo impuso a todos los peruanos, enfrentados a una disyuntiva sádica cuyas consecuencias estamos padeciendo hace 100 días que parecen años. Ya muchos medios de prensa han dado a conocer esto, como el periodista César Hildebrand, quien a través de una columna en su semanario Hildebrand en sus 13, lo exhortó a renunciar al cargo si no hace respetar su autoridad en el gobierno. Adicional a ello, manifestó que Cerrón es una especie de mandatario paralelo, de presidente en la sombra, pues, como diría Augusto Álvarez Rodríguez, Vladimir Cerrón es quien corta el jamón. Y sí, lo sé, con la salida de Bellido debido a que este resultó ser un completo fiasco y con la entrada de la entonces ministra Mirta Chávez, cada vez más se deteriora la relación entre Castillo y el dueño de Perú Libre, debido a que Castillo fue escogido por Castillo pero a capricho de Cerrón. No obstante, Cerrón sigue en pie de guerra castigando cada vez que puede y de manera pública al actual mandatario, cada vez que éste se sale del margen de su ideario programa. Es más, ya muchos de su propio partido le han dado la espalda al propio Castillo. Y para muestra un botón, 16 congresistas votaron en contra del gabinete de Mirta Chávez y han demostrado tenerle más lealtad al secretario general del partido que al propio presidente de la República. Todo esto mientras Castillo se enfrentaba a un Congreso que lo tiene por el cuello. Debido al inicio de esta aparente ruptura, Hernán Chaparro, analista político y doctor en psicología social, expresa que a Castillo ya no se le puede acusar de ser títere de Cerrón y que ahora todos lo verán como un presidente débil. Cada día que pasa, Castillo se hunde más en su propio laberinto, entrando en contradicciones. Te daré solo un caso. Su última flagrancia queda registrado en su discurso al recibir el cargo, 28 de julio de este año. La confesión sincera está en la página 24 cuando menciona: reforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas teniendo presente la meritocracia, antes que el amiguismo para los ascensos. Y que te digo, estas palabras solo cayeron en barro, cuando el ex comandante general del ejército, José Vizcarra Álvarez, señaló que existieron presiones desde el gobierno directamente del presidente Pedro Castillo y el entonces ministro de Defensa Walter Ayala, para que se realicen ascensos en su institución a los cuales se negó, debido a que no correspondía según la meritocracia. Como diría Jorge Bruce en relación al síndrome del impostor en relación a Castillo, dice:
sabiendo que no está a la altura de la investidura. El impostor sufre el temor a la revelación del fraude, no estaba preparado. Por ello se sabotea pidiendo inconscientemente ser descubierto, pues hay que tener un decidido talento autodestructivo para buscar discordia con los militares, maltratarlos, faltarles el respeto a sus carreras y saltarse la ley para favorecer a su clan. El presidente Castillo parece empeñado involuntariamente en minar la estabilidad de su propia presidencia. Tengamos algo muy en claro, si bien cada día que pasa aumenta la desaprobación sobre la gestión de Pedro Castillo por parte de la población, el Congreso aún no lo ha vacado debido a que gran parte del pueblo también pide el cierre del Congreso, pues parece que cada bando vela por sus propios intereses y no por el bienestar del país. Y sí, la vacancia está en camino, esa bala ya se disparó y graben este video porque a Castillo, queramos o no, lo van a terminar vacando. Esto puede durar días, semanas o meses, pero el camino ya está sellado para nuestro chotano amigo si sigue con esta conducta. ¿Qué pasará con Castillo una vez que este sea vacado? Pues para muchos será un héroe, uno romantizado con la lucha de clases que buscaba la igualdad en un país podrido por la corrupción y que no lo dejaron ni siquiera trabajar. Y esto, además de provocar un caos nacional, serviría de consuelo para un por fin absuelto Castillo. A partir de acá daré mis recomendaciones como psicólogo profesional, ojo, como psicólogo. No abogado, no economista, no juez, como psicólogo. Si realmente Pedro quiere saber cómo superar el síndrome del impostor, debe saber que es posible, pero requerirá un gran esfuerzo de aceptación de su parte. Además, puede ser necesaria también la ayuda profesional, pues hay casos en los que se produce desde una temprana edad y se agrava con el tiempo. Y chicos, que les quede bien en claro, la salud mental no se le niega a nadie. El objetivo para conseguir superarlo es comprender que no es necesaria la perfección absoluta, ya que esto es un imposible que no conseguiremos, y que por tanto nunca llegaremos a la consecución de nuestros objetivos, lo que generará frustraciones que pueden tornarse en inseguridades. Porque si de algo estamos seguros es que vivimos en una constante tragedia. Tenemos la derecha y la izquierda más primitiva que algún enemigo del país hubiese querido imaginar. Si realmente Castillo quiere, puede empezar a moverse un poco más para el centro y tratar de negociar con todos los sectores del Estado, y sobre todo cortar todo nexo con cualquier facción radical con la que está ligado hasta la médula, y que empeoran su imagen pública. Es necesaria una visión realista de uno mismo, aprender a valorarse con objetividad, no dando tanta importancia a las opiniones de los demás, y aprender también a reconocer nuestras limitaciones y, sobre todo, nuestras capacidades. Si bien hemos visto que usa el hecho de haber sido profesor rural y campesino para victimizarse, debería más bien usarlo para fortalecerse y llevarlo a mucha honra, que la comunidad sepa que no es un resentido social más, sino que es un orgulloso provinciano, pararse y enfrentarse a la situación de parálisis y pasar a la acción. Eso le ayudará a demostrar que no es un fraude. Después de todo, quieran o no, el pueblo lo escogió porque para muchos representaba la esperanza. Solo él es capaz de vencer a sus propios demonios. Ahora solo de él depende lo que pase con su vida y con el futuro de nuestro país. Antes de terminar les repito, esto es solo un presunto perfil psicológico. No he tenido contacto directo con Castillo ni tampoco le he dado una consulta psicológica, por lo cual este material audiovisual no pretende ser científico. Lo dicho en este video informativo está sujeto a posteriores análisis y estudio académico para comprobar su legitimidad. Asimismo, ya me imagino en los comentarios personas ofendidas diciéndome: Fujimorista vendido, seguro recibiste un tupper de Keiko, seguro eres de Willax, nada más lejos de la realidad. Por eso, el siguiente perfil psicológico lo pueden escoger ustedes. ¿Rafael López Aliaga quizás? Se lo dejo en sus manos. Y bueno, ¿sabías que era el síndrome del impostor? ¿Crees que aún el presidente esté a tiempo de redimirse o que debe ser vacado? No te olvides de escribirlo. Con gusto te leeré en los comentarios. Si te gustan los videos de política, sociología, psicología, entrevistas, biografías no autorizadas y demás, estás en el lugar correcto. Si quieres estar atento a los nuevos videos, no te olvides de suscribirte a mi canal, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos para que YouTube pueda seguir recomendando mi contenido. También estamos en Facebook como Rock Suicida y en Instagram como Kevin-Omega-, donde siempre estaré subiendo material extra de este canal. Se despide de ti tu hermano Kevin Omega hasta que nos volvamos a encontrar. Tinku Nakama.